Am, Vamos entonces a iniciar nuestro estudio, siguiendo nuestro estudio mejor. En el capítulo 40, nos habíamos quedado la vez anterior. Permítame, yo reviso aquí mis notas. ¿Por qué he querido yo seguir con el tema? Porque pues, la verdad es que pues, este tema compete a todos, tanto a judíos como a no judíos. Y por una parte, conociendo el trasfondo con que la mayoría de todo el pueblo hispanoamericano viene, y conociendo lo que el cristianismo, la Iglesia Católica ha hecho con nuestras generaciones, nuestros antepasados aquí, pues obviamente que esto compete a cada uno de nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque es que pues recibí esta semana una carta de uno de los estudiantes donde me decía que pues, seguramente no estaba muy contento porque siempre estoy yo enfocando, o no siempre, pero la mayor parte de las veces que enfoco las cosas hacia el cristianismo, y que él quería era venir a aprender aquí de judaísmo, pero entonces eso es como, entiendo yo que es como la persona que viene y me dice, enséñame Kabbalah. Y entonces, pues yo, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que ir y darle un poquitico de Kabbalah, pero tengo que irle a enseñar Torah, porque si no tiene Torah, no tiene Kabbalah, porque no lo va a poder entender, voy a crear un ente, un loco. Entonces, si nosotros no entendemos la Torah bajo la directriz, bajo la lupa judía, pues tampoco vamos a entender lo que los demás o las demás naciones van a tratar de manipularla y desglosarla y desprenderla y prostituirla y hacer todo lo que ellos quieran con nuestros libros sagrados. Entonces es necesario tener las bases, tener las fuentes, y conociendo el trasfondo del pueblo al que yo me dirijo, que es un pueblo básicamente descendiente de Anusim, de forzados, de convertidos al catolicismo, pues es con ese propósito que lo hacemos, con el propósito de que entiendan que si no se libera la mente de ciertas costumbres, de ciertos conceptos previos que hay metidos en la mente, porque todavía están metidos. El problema es que están ahí dormidos. El hecho de que no estén a flote no quiere decir que no estén ahí en la mente. En mi concepto están allí. Entonces lo que toca es que escarbar, abrir la puerta, despertarlos y ponerlos enfrente y sacarlos, porque si no van a seguir allí, y en el momento en que yo vaya a confrontar una idea de Torah, pues voy a tener la confusión en que no, pero yo el concepto que tengo es este, y entonces lo entiendo así y sigue la persona en la esclavitud de Egipto. Entonces por eso es que el trabajo nuestro no es fácil, porque es el trabajo de ir a Egipto, um, sacar el concepto egipcio que hay, o la tradición, o lo que le queramos llamar, y confrontarlo con la realidad. Pero siempre tenemos que estar escarbando en Egipto, porque de ninguna otra manera vamos nosotros a comprender a qué es que nos están refiriendo nuestros maestros. Entonces, yo entiendo la inquietud de las personas que vienen y quieren aprender judaísmo, quieren aprender Torah, pero es que tenemos ¿cómo se dice? Cierta mnemotecnia para poderle llegar a cada uno de los estudiantes. Todas las mentes son diferentes. Y la verdad es que me ha tocado sortear muchas situaciones con personas que me dicen, no, ya yo me liberé de todas las cosas de Egipto, es decir, del cristianismo, del catolicismo, lo que sea. Y llega un momento en que de pronto le hacen una pregunta capciosa y respondió en la manera en que uno estaba esperando que iba a responder, para ver si todavía tenía señales de esa esclavitud, y efectivamente. ¿Por qué? Porque no es fácil sacar toda esa información así de plano, de una. No es fácil sacarla, se requiere tiempo. ¿Me comprenden? Entonces, por eso es que me tomo la tarea de muchas veces confrontar lo que la Torá, lo que el Tanakh nos está diciendo, con lo que el cristianismo está enseñando. Y además tienen que tener en cuenta que estas clases pues van directamente a YouTube, que YouTube es multirracial, es multifacético, cualquier persona puede llegar, y pues básicamente como los cristianos son los que vienen a escarbar dentro del judaísmo, pues que darles a ellos una información concisa, objetiva, veraz,
sin apasionamientos, sin es que yo quiero forzarlos a que crean esto, no, sencillamente lo que, lo que es un pensamiento judío, cuál es la lupa del judío al entender cualquier escritura. Entonces, de esa manera, la otra persona que está en el otro lado va a poder comprender la idea que le están transmitiendo y la puede recibir o la puede rechazar. Si nosotros no estamos aquí en la tarea de forzar a nadie a que nos crea, simplemente estamos transmitiendo, estamos encendiendo una linterna, ¿sí? Encendiendo una linterna, pero ¿qué pasa qué pasa cuando esa linterna nos alumbra así como de repente? Vamos a decir, hago esto, pues me encandelillo, ¿no es cierto? Me encandila los ojos, no puedo ver. Y entonces hay un choque en mí. Entonces eso es lo que ocurre con mucha de la filosofía judía, que a veces la exponemos y encandila a la gente y no la entienden, y lo que pasa es que se sufren una situación que la van a entender como que no me gustó. No, no es que no le haya gustado, es que chocó con un concepto previo que tiene allí, y ese concepto previo, que seguramente no es bueno, tiene que sacarlo para que el concepto que entendido dentro del judaísmo es de Torah, de verdad, pues lo puede almacenar. De otra manera va a almacenar, son dos conceptos antagónicos y va a haber siempre una lucha en la mente de la persona. Entonces es por eso que nos tomamos esa molestia de tratar de llegarle a las personas y sin ofenderles a ninguno, ni cristianos, ni católicos, ni islámicos, ni ninguna otra religión, pero es la exposición del pensamiento judío para que la gente que se acerca a nosotros pues comprenda qué es lo que los judíos entienden cuando están diciendo o escribiendo esto, teniendo como base en que la Torah se le fue entregada fue al pueblo judío. La Torah, no como dice la gente por allí en nuestros videos, que la Torah le fue entregada, la palabra de Dios le fue entregada a todo el mundo. No, eso es un error. La Torah, la palabra de Dios se le quiso entregar a todo el mundo, pero todo el mundo la rechazó. Y solamente el pueblo judío fue el que la aceptó. Y al aceptarla estaba indicando que estaba siguiendo los mandamientos, que por rebeliones, por cabeza dura, por lo que fuese, como somos seres humanos, fallamos y pues muchas veces pues nos sacaron de la tierra, pues esa fue la consecuencia de no seguir la Torá. Pero lo que estamos aprendiendo con las enseñanzas del libro de Isaías, pues es eso, en que Hashem no ha desechado a su pueblo. Hashem escogió a un pueblo, ese es su siervo, y no lo ha desechado. Una cosa es que pueda estar peleando con nosotros, o nosotros estar peleando con él, porque muchos judíos están peleando con Dios. Conozco muchos judíos que después del holocausto siguen peleando con Dios. Entonces, que tenemos que comprender sencilla y llanamente que la Torah realmente lo que tiene condensado allí son leyes, son informaciones para un pueblo que fue escogido, para un pueblo santo, y que a la vez ese pueblo asimilara esas leyes y las reflejara hacia las naciones, y que las naciones pudieran seguir ese ejemplo. Y eso es lo que hacemos aquí. Nosotros lo que hacemos es tratamos de reflejar la Torah para que personas que están en el cristianismo, en el islamismo, en el budismo o en lo que quiera, pues puedan venir y comprender qué es lo que un judío dice, qué es lo que un judío interpreta. ¿Ve? Entonces, esa es básicamente la esencia de del trabajo que nosotros hacemos. Así pues que para aclararle esto a este estudiante que pues en cierta manera pues no se siente a gusto por el estilo de enseñanza que hacemos, pues realmente ese es el estilo que nosotros tratamos de impartir, y pues hay otros por allá que ofrecen otros estilos, les van a enseñar el judaísmo askenazí, les van a enseñar a hacer cómo ser judíos, según ellos, pues verdaderos judíos con sombrero negro y peyot grandes, lo más largo que se puedan, una barbota larga y todos vestidos de negro. Pues ese es otro estilo, y nos estamos diciendo que no lo hagan, cada quien es libre de elegir su maestro, pero que comprendan que en nuestro interés es sencillamente ser un reflejo de la Torah.
Y eso es lo que estamos tratando de hacer porque lo aprendemos de nuestro profeta. Realmente el profeta Isaías, como todos los demás, pues lo que hacen es eso, es ser elementos de transmisión de esa luz, de la luz de la Torá. ¿Me comprenden? El audio está encajonado, me dice Moshe. A ver si el audio está bien, por favor me lo confirman. Vamos a hacer un corte aquí. A ver si hago un corte. Vamos a ver. Vamos a ver, entonces vamos a entrar en el capítulo 42, del verso 3 en adelante, donde nos dice el Tanakh, nos dice Adonai ka gibor yetze ke ish milchamot yair hina yaria af yasriach al yosyevach yitgabar. Yitgabar, el Eterno, cual hombre valiente saldrá, despertará su celo, como varón de guerra, retiñendo clamará en alta voz, mostrará su poder contra sus enemigos. ¿Ok? Entonces, aquí el profeta Isaías está hablando de el Eterno que ante lo que está ocurriendo con el pueblo de Israel, él está prometiendo que él se va a levantar como un hombre valiente, ¿correcto? Y despertará de su celo, queriendo decir que por una parte él siente celo de que el pueblo de Israel esté pecando, pero al mismo tiempo también él siente celo de que al pueblo de Israel lo estén maltratando. Entonces es ese celo de Hashem de no me gusta como padre que mis hijos estén cometiendo averot, pecados, pero también al mismo tiempo pues no me gusta que la gente me vaya a maltratar a mis hijos por los pecados que están cometiendo. ¿Se dan cuenta? Es decir, ese es el pensamiento de un padre. Me hace esto acordar del papá del bombero, aquí se le llama el bombero, el bombardero de Boston, el que colocó las bombas, el muchacho que colocó las bombas. Pues él como padre, pues él trata de defender a su hijo porque lo ama. Seguramente pues no le dirigieron en la manera adecuada para que terminara en la forma en que terminó. Pero pues de todas maneras él se duele por su hijo, y más que le vayan a hacer daño y más que le estén ya pensando en sentenciar a la cadena, a la muerte por inyección letal. Entonces, de la misma manera, Hashem, pues, tiene celo con el pueblo de Israel porque, a pesar de que nos indicó el camino, haciendo misbot, pues nos desviamos. Y entonces el pueblo, la gente, el pueblo goy, el pueblo que no es judío, se viene en contra del pueblo de Israel y comienza a atacarlo, comienza a despojarlo. Obviamente Hashem también va a estar en disgusto por eso. Y por eso está diciendo aquí que despertará su celo como varón de guerra. Es decir, no se metan con mi ungido, dicen una expresión también, recuerden ustedes. Mi ungido quiere decir es el pueblo de Israel, su siervo. Retiñendo clamará en alta voz, mostrará su poder contra sus enemigos. Entonces, pues son los enemigos de la Torá, los enemigos de Dios, los que pues seguramente la han tomado y la han trastocado y la han reinterpretado en la manera en que ellos consideran que es la correcta, pero que no es la manera en que Hashem lo ha hecho. Dice enseguida, hace ya mucho que guardo silencio, que permanezco quieto y que me contengo, mas ahora clamaré como una parturienta y os haré despertar y os engulliré al mismo tiempo. Entonces, pues aquí, ¿qué es lo que está diciendo Hashem? Ha estado quieto, ha estado dejando que el pueblo de Israel peque y peque y peque, y ya llega el momento en que va a sacar su dolor. ¿Cómo va a sacar su dolor? Pues mostrándolo quizás con ver que sus hijos van a ser llevados cautivos, le van a destruir su lugar, su casa, y van a ser todos llevados cautivos. Entonces el pueblo es llevado cautivo a Babilonia. Entonces aquí estamos hablando, estas profecías tienen referencia, es con el pueblo de Israel. Y repito, cuando Dios ha querido hablar en las profecías
Sobre otro pueblo, Él ha sido muy específico. Y Él ha hablado de las profecías contra Egipto, las profecías contra Persia, las profecías contra cualquier otra nación. Pero cuando no está hablando en específico, está hablando desde el pueblo de Israel. Entonces eso es lo que la gente, el común de la gente debe comprender. Estas no son profecías para el pueblo goy, para el pueblo que no es judío. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Un cristiano no puede considerar estas profecías como dictadas para ellos, porque ellos no son el pueblo de Dios. No es que se nos llene la boca decir somos el pueblo de Dios, no, somos el pueblo de Dios porque a Él le plació. Él así lo hizo, así lo escogió. Después de que los demás negaron el recibimiento de la Torah, pues Él dijo, ¿ustedes la quieren? Y el pueblo dijo, sí, nosotros la queremos. Entonces es simplemente por eso, por elección, que nosotros decidimos decir sí. Y Él pues se la había ofrecido a los otros pueblos también. Entonces no podemos ir a decir nosotros como judíos que la Torah, entendida desde el libro de Génesis hasta el libro de Malachi o Malaquías, que es un libro para las naciones, de ninguna manera. Que las naciones la hayan tomado como parte integral de su doctrina, pues ya eso es problema de las naciones. Pero si la hayan tomado no quiere decir que es que tienen los derechos de autor sobre esos libros. ¿Ven? Es muy diferente. Si yo cojo, ahorita en los tiempos de internet, cojo cualquier manual de que está por allí, lo publicó, vamos a ver, Aish Latino, y lo pongo yo en mi página y yo digo que es mío, yo lo que estoy haciendo es un robo, porque eso no es mío. Me tomé algo que no me pertenece y lo estoy haciendo aparecer como que es mío. ¿Me comprenden? Entonces es lo mismo que ha ocurrido tanto con el cristianismo como el islam, que tomaron la Torah, pero entonces en ciertas partes ellos la acomodaron, la arreglaron para poder fundamentar, para darle vida a sus doctrinas, para poderles dar un sustento. Y qué mejor sustento que, hombre, pues si la Torah es tan antigua, si la Torah es tan verdadera, pues nosotros démosle un toque de veracidad a lo que nosotros tenemos, a nuestros escritos, y démosle el amparo con la Torah. Pero entonces las partes que no nos convienen, pues las vamos a manejar a nuestro acomodo. Y así, pues el Islam, sabemos que el Islam coge y no habla de Isaac como el hijo prometido, sino que el hijo que iba a ser sacrificado, entendiendo la Akeidá como un sacrificio, que no fue realmente como tal, como hemos dicho, ellos lo entienden que el sacrificio no fue de Isaac, sino fue de Ismael. ¿Sí? Y entienden ellos que la esposa de Abraham, pues realmente no fue Agar la sirvienta, sino que fue la esposa de Abraham. Y entonces fundamentan ahí su creencia y pues la gente cree eso, porque eso fue lo que les dijeron. ¿Sí? Pero si un islámico viene aquí y se da cuenta, mira, no, antes de tu Islam, que tu Islam nació fue en el año 700 y pico, pues nosotros existíamos. Y estas son las escrituras que existían hasta el año 0, y hasta el año 300, y hasta el año 400, hasta el año 500. Ustedes las tomaron y las editaron. Y lo mismo ocurre con el cristianismo, ¿sí? Que también tomaron nuestras escrituras y entonces a partir del año 340, 350 comenzaron a tomar nuestras escrituras y las fueron editando a su acomodo. Entonces es sencillamente un orden de principios. Pero eso no quiere decir que la Torah le pertenezca al Islam o que la Torah le pertenezca al pueblo cristiano, de ninguna manera. La Torah le pertenece, o el Tanaj hebreo, las escrituras, las santas escrituras le pertenecen al pueblo judío. Tenemos dos pueblos que lamentablemente pues fueron robones y se las robaron y hicieron con ellas lo que a ellos les pareció que era correcto para ellos para fundamentar su fe, vuelvo y repito. Entonces, dice Hashem, hace ya mucho que guardo silencio, que permanezco quieto y que me contengo, mas ahora clamaré como una parturienta y os haré despertar y engulliré al mismo tiempo. Y los voy a engullir, los voy a comer, porque ustedes me están dando mucho dolor de cabeza. Entonces, estos son profecías para tanto el pueblo de Israel, pero al mismo tiempo profecías contra las naciones que se vienen contra Israel. ¿Ve? Por eso estas profecías fueron dejadas allí como parte de cumplimiento por venir.
¿sí? Muchas profecías se cumplieron y no están aquí metidas. O aún están algunas metidas aquí, pero ya sabemos que se cumplieron en esos tiempos que fueron específicos. Pero la mayoría de las profecías, muchas de las profecías, pues están por cumplirse y todavía están en los libros estos sagrados de nuestros profetas. Dice, tornaré en ruina montañas y colinas y apostaré todas sus hierbas y tornaré los ríos en tierra seca como islas y secaré las lagunas. ¿Qué quiere decir esto? Tornaré en ruina montañas. Montañas se está refiriendo aquí a los reinos, a los países, ¿no? Y a esos países que se vienen contra el pueblo de Israel. Hablando en esa época también, ¿no es cierto? Pero en el tiempo futuro también. Y colinas, colinas quiere decir, estamos hablando de montañas muy altas y colinas más pequeñas, entonces los reinos y los gobernantes, ¿no? Y los gobiernos, las ciudades medianas. Dice, apostaré todas sus hierbas. Sus hierbas se refiere aquí a toda la gente que se junta con ellos, que están de acuerdo en irle a hacer daño a Israel. Ustedes saben que Chipre, todos los países árabes, parte de los países de Europa, Inglaterra, Francia, todos ellos en favor del pueblo palestino porque fue que les robaron la tierra a los palestinos. Eso es más o menos parte de lo que se está hablando aquí. Son esos, los que se juntan a ellos, la gente simple, ¿sí? Son ellos a los que se está refiriendo. Y tornaré los ríos en tierra seca, como islas, y secaré las lagunas. Es decir, que son tiempos difíciles para esta gente que viene a enfrentarse, a tratar de aprovecharse de la circunstancia de que el pueblo de Israel está siendo disciplinado por Hashem. ¿Ve? Entonces, eso es parte fundamental. Hashem puede disciplinar a quien Él quiera, pero hay de aquel que se entrometa en el camino de la disciplina, porque dice Él que Él para la disciplina contra el que está disciplinando y entonces esa disciplina le cae a la persona que se metió aquí de sopón y de sapo. ¿Ve? Porque no le gusta eso, que si Él me está corrigiendo a mí, alguien venga y me diga, ay no, que eso te pasó por esto, por aquello, ¿sí? O hacer mofa del sufrimiento que puedo yo estar teniendo, como han hecho mofa, lamentablemente, muchísima gente del pueblo judío con lo del holocausto. Que eso les pasó porque no recibieron al Mesías, o que eso les pasó por esto, aquello, lo otro. ¿Ve? Eso es mofa. Y entonces Hashem, ¿qué pasa? Que corta la disciplina y entonces dice, no, ya no te voy a disciplinar más porque no quiero que la gente se siga burlando de ti, más bien entonces vamos a comenzar a trabajar con ellos, que es lo que se sienten con un poquitico como de orgullo, como de pavos reales. ¿Bien? Entonces, dice, serán vueltos atrás y cubiertos de vergüenza. Quedarán los que confían en imagen esculpida y los que dicen en las imágenes fundidas, vosotros sois nuestros dioses. Pues yo creo que aquí nada más claro que una religión que conocemos, ¿no? Que es la religión cristiana, entendida sea católica o sea cristiana, evangélica o mesiánica. En síntesis es lo mismo. Es Esaú, es Roma. Los que confían en imágenes esculpidas. ¿Cuáles son las imágenes esculpidas? Pues yo les traigo aquí un crucifijo con un muñequito ahí colgado así con las manos abiertas, pues son imágenes esculpidas de un señor carilargo, medio barbón, todo flaco, así como yo que soy flaco, y con una cara de sufrimiento enorme. Son imágenes esculpidas y son las que en ellas confían la gente. A eso se está refiriendo aquí. Los que confían en imagen esculpida, ¿no? No es que la tenemos, es simplemente como un recordatorio. Sencillamente, ¿para qué voy a recordar yo a Dios a través de una imagen esculpida? Eso fue lo que pasó con el Egel, con el Hazab, el becerro de oro, que quisieron hacer lo mismo. Tratar de ver a Dios a través de esa imagen, y a Dios no le gustó para nada.
Y son ese tipo de gente que confía en imágenes esculpidas. Y estas costumbres pues siempre han tratado de perforar las toldas, las tiendas de Israel desde siempre. Y a los que dicen a las imágenes fundidas, vosotros sois nuestros dioses, ¿no? Entonces mucha gente pues lo oímos decir que esa persona que está colgada allí en esa cruz pues es el Dios de ellos y es el Salvador de ellos, ¿no? Entonces pues yo creo que no hay discusión en ese sentido de a quién se está refiriendo aquí el profeta. Y pues toda esta gente lo que está diciendo es que ellos serán avergonzados y siempre serán avergonzados. Dice Hajershim Shemau Behaverim Laviturirot, oíd vosotros los que sois sordos y mirad vosotros los que sois ciegos a las ordenanzas para que podáis ver. ¿A quién se está refiriendo? Aquí se está refiriendo a Israel. ¿Por qué? Porque el profeta está amonestando a Israel. Está amonestando a Israel antes de que venga el exilio. ¿Sí? Oíd vosotros, Israel, los que sois sordos. ¿Sordos a qué? Sordos a la Torá. Lo podemos entender también de la manera de las personas que están en otra religión y están siendo sordos. No, pero es que ustedes son los sordos, están ciegos porque Dios quiso ponerles ceguera. Y así dicen los escritos de los idólatras, de que Dios nos colocó una ceguera a nosotros para que no pudiéramos ver ese Mesías de ellos. No, los que sois sordos a la Torá, y mirad vosotros los que sois ciegos. ¿Ciegos a qué? Ciegos a las ordenanzas, a las misbot, para que podáis ver. Entonces, escuchen ustedes, escuchemos nosotros, los que estamos sordos, abramos los oídos, que nos están hablando de parte de Hashem, y nos están hablando desde Torah. Dice, los que decís, ¿quién es ciego sino mi siervo y sordo como mi mensajero que envío? ¿Quién es tan ciego como el hombre perfecto, o de todo corazón, que envío, y ciego como el siervo del Eterno? Entonces, aquí hemos estado analizando quién es ese siervo, quién es ese mensajero. En este caso, dijimos en una de las clases, pues que, bien, mi siervo se refiere a Israel, número uno, se refiere también a los profetas, algún profeta en particular, que en este caso está refiriendo aquí al profeta Isaías, y también se refiere a ese Mesías que será enviado. ¿Sí? Entonces son tres. O como también un cuarto se puede referir a otro personaje que pueda que no sea de Israel, que Hashem lo haya elegido como su mensajero, como un portavoz de Dios, como en el caso de Ciro, que ya lo vimos atrás. Ciro, el rey de Persia, ¿sí? Y que siguió su trabajo a través de Cambises, de su hijo. Entonces, mi siervo y mi mensajero, aquí se refieren, en esta porción se refiere al profeta. ¿Quién es ciego sino mi siervo? Y sordo como mi mensajero. ¿Por qué? Porque es que también muchas veces los profetas también callaban. Recordemos el caso de los profetas de Baal, los profetas que tenía Ahaz y Jezabel, que eran profetas ciegos y sordos. Estamos hablando de las 10 tribus de Israel, donde les decían al rey era lo que el rey quería oír. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros, que, More, yo quiero que usted me diga las cosas que yo quiero oír, pero no me vaya a decir, por favor, las cosas que me molestan. Yo tengo que decirle, mi querido amigo, yo le voy a decir a usted lo que la Torá a mí me muestra que debo yo compartir. Así le guste o no le vaya a gustar. No, pero es que yo le mando unas buenas tajaditas de ofrendas. Y mire, a mí la ofrenda realmente eso es muy secundario. Eso es un deber que usted tiene por recibir el alimento que usted recibe. Pero yo no voy a ir a claudicar ¿cómo le diría yo? Mi estilo o mi manera de enseñar o mi fe o mi lealtad a la Torá por cualquier plato de lentejas. Eso no va a permitirse eso conmigo. ¿Ve? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta para no caer en ciertas malas interpretaciones, ¿cierto? Los profetas de Ahaz, el rey de Israel,
pues le decían era lo que a él le gustaba oír. Y cuando viene un hombre, efectivamente, un verdadero profeta, a decirle, mira, las cosas van a ser así asado, entonces le dicen, no, préndalo, métanlo en la cárcel, le den latigazos y si sigue fregando, pues lo van a matar. Entonces, el profeta pues deja que lo torturen, porque lo que él está hablando es la palabra que Dios le mandó que le hablara. ¿Ve? Entonces, pero en el otro lado estaban los otros profetas, que eran bastantes, eran muchos profetas, más de 400, creo que la Tanaj habla en ese momento, con los profetas de Ahaz, que luego son puestos a prueba por Elías, y también Elías entonces se burla de ellos, y Elías mismo coge y los pasa por la espada. Eso es falso profeta. ¿Por qué los mató? Porque es que la Torah dice que un falso profeta, si viene a profetizar en nombre de Hashem, y ese profeta resulta que es falso, entonces que lo pasen a la espada. Entonces él hizo lo que la Torah le estaba mandando, no era porque era un asesino. Ustedes imaginarían cuántas espadas estaría sacando Elías en los tiempos modernos, con tanta gente que se dice ser profetas de Dios, que ahorita son teleevangelistas y profetas de Dios, son jajamín también, porque a veces usan la palabra jajam, sí, porque es más bonito oírlo en la televisión con la gente toda esta que dice, que enseña por la televisión, ¿no es cierto? Entonces ya nos queda claro a nosotros cuáles son esos 4 tipos de mensajero o de siervos que Dios está hablando en la Torah y que está hablando en el Tanaj. Número uno, como principal, como el main, como el fuerte, el grande, que es Israel. Ese es mi mensajero, mi siervo, porque somos los que estamos mensajereando, llevando las noticias de Dios al resto de la humanidad. Y que también por callarlo, pues también tuvimos problemas. También los profetas por callar, decir esas noticias, también tuvieron problemas. Y eso es lo que Hashem aquí está censurando. ¿Sí? Que aquí está hablando, volvamos a mirarlo, que dice, los que decís, ¿quién es ciego sino mi siervo y sordo como mi mensajero que envío? Está hablando de los mismos profetas, que también a veces se cansaban de exhortar al pueblo. O a veces, como el caso de Jonah, ¿no? Nuestro tatarabuelo, de que no le gustó la oferta que Dios le hizo, y vete a decirle a al pueblo de Nínive que se arrepientan, porque si no se arrepientan de los malos caminos que están haciendo, yo les voy a destruir, ¿no? Y entonces pues Jonah se llevó un cordero, porque tenían que sacrificarlo allá, para que los pecados de ellos fueran personados por medio de un cordero, ¿no es cierto? Eso es lo que creen las idólatras. No, ellos simplemente se arrepintieron de su corazón, le clamaron a Dios y fueron perdonados. Sus pecados le fueron perdonados sin necesidad de cordero ni de sangre. Eso fue con el resto de la humanidad, con los Goyim, que era Nínive, la capital, vale decir, los Estados Unidos de ese momento. Entonces, pero Jonah, como profeta, no quiso tampoco. Se escondió, huyó de Dios. Y de Dios nadie puede huir. Eso ha pasado con muchos profetas. No solamente pasó con Jonah, pasó con muchísimos otros más. O a veces que se comprometían a algo y resultaban que volteaban el compromiso. Por eso creo que es Yirmiyahu que dice que si prometes algo al Eterno, no tardes en cumplirlo. ¿Qué es esto de prometer algo al Eterno? Hombre, pues es que eso se traduce en lenguaje actual. Miren, me comprometí a mandarle un rollo de Torah a la sinagoga de Monsi y se me olvidó. Y ya, pues no, porque ya ellos tienen allá una Torah, pero yo me había comprometido a hacerlo. ¿Qué va a pasar? Mi compromiso es el que Dios me está demandando. Que me comprometía a mandar una ayuda al hospital de la beneficencia de Guatemala. Ah, no, pero es que ya ellos recibieron ayuda del gobierno, entonces ¿para qué? Te comprometiste, debes cumplir tu palabra, porque fue una palabra, un compromiso que hiciste a Hashem. Hashem no lo podemos ver para irle a tomar el pelo
Y es lo que pretendemos siempre, tomarle el pelo. Como no lo vemos, pues le tomamos el pelo y creemos que no nos oyó. Pero muchas veces nosotros hacemos compromisos pretendiendo de pronto darle un alivio o la alegría por el momento que tenemos de felicidad porque Dios nos respondió algo y nos comprometemos, somos lenguisueltos, ¿sí? Emotivos. Y nos comprometemos y resulta que se nos olvida, o Hashem hace que se nos olvide. Muchas veces Hashem permite que se nos olvide a propósito para ver cómo vamos a reaccionar nosotros. Y entonces dejamos, se nos olvida. ¿Ve? Y se nos olvida que hay muchas cosas que siguen funcionando, que tienen que seguir funcionando por esos compromisos que se hicieron previos, porque la palabra es el fundamento de la sociedad. La palabra es el fundamento del hombre. Y si yo me comprometo a algo, pues yo tengo el deber de cumplirlo. ¿Sí? Y más si me comprometí en cosas que tienen que ver con todo esto que envuelve las cosas de Dios. ¿Sí? Es decir, aquí los testigos, como lo vamos a ver ahora, pues somos nosotros, somos el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, estos profetas fallaban en esa tarea. Y por eso esos profetas también se les cortaba la vida, eran amonestados o tenían los problemas que se les presentaban por no haber cumplido la tarea. Aquí Dios está exhortando, amonestando a sus mensajeros. Cuando dice, ¿quién es ciego sino mi siervo? Ciego Israel. Sordo como mi mensajero. Pues podemos estar hablando de Jacob, ciego, mi mensajero, Israel. Es decir, el pueblo judío como carne y el pueblo Israel el que cree de corazón, el que le cree a Dios, ese espiritual. ¿Sí? Dice, tú Israel que ves muchas cosas, dice el verso enseguida. Dice, tú Israel que ves muchas cosas pero no observas. Tienes abiertos los oídos pero no oyes. Muchas cosas han ocurrido históricamente a Israel que debieron abrirle los ojos del alma. Israel no los ha abierto. Es decir, vimos, las historias no son contadas, en Pesaj nos comentan la historia del pueblo que salió de Egipto, todos los milagros ocurrieron allá. No, es que eso les ocurrió fue a ellos. A nosotros no nos ocurre nada de eso. Nosotros somos otros judíos, ¿no? Pero nos estamos dando cuenta que somos los mismos judíos, ¿sí? Que el mismo antisemitismo contra Moisés es el mismo antisemitismo contra nosotros aquí hoy día en siglo XXI. ¿Ve? Pero a Israel, a nosotros se nos olvida la historia fácilmente, ¿no? Tenemos abiertos los oídos, pero no oímos. Estamos viendo, pero no vemos, ¿no? Entonces, esto es contra Israel. Dice, Adonai Hafetz Leeman Sidko Yagdil Torah Beyadir. Fue del agrado del Eterno, por amor de su justicia, engrandecer la ley y tornarla gloriosa. La ley, la Torah es de Hashem. Y Él fue el que la quiso adornar, Él fue el que la quiso hacer, Él fue el que la quiso entregar en la manera en que la entregó. Hashem estuvo complacido. Él envió a sus mensajeros a proclamar sus enseñanzas y a manifestar su Torah de una manera grande y gloriosa para ver si se hacía efectiva entre las naciones, pero también el pueblo de Israel, ¿no? Esta es Torah para nosotros. No podemos dejarla a las naciones. Podemos tener los argumentos, no es que la van a pisotear, pero es que entre las naciones también va a haber gente temerosa de Hashem que va a escoger si sigue a Hashem o no. Esto no es... Una cosa es que se nos haya entregado con una tarea específica. ¿Cómo se dice? Como cuando prendemos un proyector y esparcir ese conocimiento de Torah a todas las naciones. No es propiedad nuestra, es propiedad de Dios. Se nos entregó a nosotros para difundirla a las naciones. Entonces ese fue el propósito de él. A él le complació, él estuvo contento cuando dijo voy a entregarle la Torah al pueblo judío. Y entonces escogió a los mensajeros. ¿Quiénes? Los profetas. ¿Quiénes más? Pues el resto, en general, el pueblo judío. Que nosotros proclamemos las enseñanzas que están allí escritas en la Torah. Manifestar todo lo que la Torah dice, los compromisos, las bendiciones, no solamente en el mundo venidero, sino en el mundo actual.
que las bendiciones no son solamente espirituales o para el momento que ya nos muramos, no, son bendiciones que nos llegan en este mundo actual, siempre y cuando nosotros cumplamos con lo que allí también está escrito. Pero sin olvidar que realmente el gol de Hashem es del que la hiciéramos efectiva entre las naciones. Ser Or Legoyim, ser luz a las naciones. Ese es el gol de Hashem. Y ese lamentablemente es el gol que a nosotros se nos ha pasado por alto, se nos ha olvidado. Dice enseguida, mas este es ahora un pueblo robado y saqueado. Todos ellos están entrampados en hoyos y en cárceles están escondidos. Han venido a ser presa y no hay quien los libre. Fueron saqueados y no hay quien diga, restituye, devuelve. ¿Quién de entre vosotros presta oídos a esto y escuchará y oirá en adelante? Entonces pues vemos que simplemente la historia se repite y se repite y se repite con Israel, ¿no? Israel tiene a Moisés, hay rebeliones, se arrepienten, son perdonados, entran al desierto, salen del desierto, entran a Eres Canaán, se apoderan de la tierra, pelean por la tierra que Hashem les entrega, se dejan llevar por los otros dioses, se les quita la tierra, vuelven y se arrepienten y se vuelve otra vez la tierra otra vez a florecer, y así va y viene, va y viene, va y viene. Entonces la historia es repetitiva con Israel. Y el que estemos en el exilio, el que Israel en este momento no tenga esa autonomía que tuvo en los tiempos de Moisés, pues no quiere decir que es que Hashem nos haya olvidado o pasado por alto, o ya se olvidó de que tiene un pueblo aquí escogido. Pueda que él tenga otros pueblos por allá en otras galaxias, no lo sabemos, es muy probable. Pero lo que atañe aquí a la tierra a nosotros, pues Israel y las naciones que están aquí sobre esta bolita que se llama tierra, pues es lo que la Torah nos quiere hacer ver a nosotros, ¿sí? Que la entendamos y que de esa manera podamos entender a Hashem. ¿Quién entregó a Jacob para ser saqueado y a Israel a los despojadores? ¿No fue el Eterno contra quien hemos pecado, en cuyos caminos no quisieron andar ni fueron obedientes a su ley? Miren esto que es tan importante. ¿Quién entregó a Jacob para ser saqueado y a Israel a los despojadores? Permítame con el perdón de ustedes. Es porque no recibieron al Mesías de los cristianos. Pero aquí la Torá, lo que me está diciendo el Tanaj, me está diciendo, ¿no fue el Eterno contra quien hemos pecado, en cuyos caminos no quisieron andar, ni fueron obedientes a su ley? Aquí no está diciendo que es que no fuimos obedientes a un Nuevo Testamento o al Corán. Aquí estamos hablando es de que fuimos desobedientes a la ley, a la Torá. No quisimos caminar en los misbot que Hashem nos había establecido. Entonces, para mis amigos, ese argumento ya raído de que es que tenemos vendas en los ojos y es que por no haber aceptado a ese Salvador que ellos ponen, es que nos vino todas las desgracias. No, estamos hablando aquí del año, vamos a decir alrededor del año 400 antes de la era común, antes de que el supuesto Mesías cristiano viniera. Sí vino. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Sencilla y llanamente porque pecamos, porque no quisimos andar en los caminos que Hashem nos había trazado y no fuimos obedientes a su ley. Por eso fuimos saqueados, por eso fuimos despojados. ¿Ya? Pero no fue la iglesia cristiana o católica la que nos despojó, fue el Eterno. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque pues de esa manera podemos entender y ubicarnos en la posición que debemos ubicarnos y también dejarnos de sentir medio culpables cuando nos vengan a señalar, ¿sí? Porque la verdad que yo he encontrado muchos amigos que de pronto en casa tienen el problema de que pues no toda la familia es creyente en la Torá. Pues, todavía siguen
en el camino del mesianismo, del cristianismo, el catolicismo u otra religión. Y entonces les da pena, se sienten chiquitos. ¿Y por qué tienes que tener pena? ¿Por qué te sientes chiquito y dejas que el otro se sienta grande? No, sencillamente es tu creencia, es tu fe, es tu Torah. Tu Torah debes darle valor, darle luz, darle grandeza, porque eso fue lo que quiso Hashem. La medida en que tú no le des grandeza a la Torah, pues te vas a degradar tú mismo. Ellos pueden seguir con su creencia. No te arriesgues a estarles dando bibliazo en la cabeza a ellos, no, llegará su momento con ellos. Pero que ellos entiendan que tú amas la Torah, que tú la respetas, que tú la defiendes con tu vida misma. No porque, es que mira el versículo tal del libro de Isaías dice esto y esto y aquello. No, no es tiempo de eso. Es la manifestación viva que yo estoy dando de la Torah que habita en mí. Yo no tengo por qué estar saliendo conforme salen los otros con Juan, ¿cómo es? Juan 3:16, ¿no? O cualquier otra cita muy común en ellos. ¿Ya? Pero es una costumbre que la persona, y me estoy refiriendo al judío, a este que está viniendo a buscar al judaísmo como su fuente de vida, que también hagan respetar la Torah. Ellos, sus vecinos, sus familiares, quieren que les respete su religión. Ok, respétasela, yo no te estoy diciendo que la vayas a irrespetar. Pero de la misma manera que tú le respetas la religión a ellos, pues entonces, por favor, tú ubícate y haz que ellos también respeten tu religión, tu forma de vida. Porque tanto ellos tienen su derecho como tú también tienes el tuyo. ¿Sí? Ellos creen que su religión es la verdadera. Tú crees que tu religión es tu verdadera. Ambas religiones son verdaderas en el concepto mental que las personas tienen. ¿Ya? Para ellos el judaísmo es cerrado. Para nosotros el judaísmo es verdadero. Y el cristianismo de ellos es cerrado. Pero eso no quiere decir que tengamos que ir a pasar a pisotearlos a ellos o permitir que ellos también vengan y nos pisoteen a nosotros. En eso hay que ser maduros, responsables y respetuosos. ¿Ya? Yo creo que en eso hay que madurar bastante. Porque es que de verdad que se encuentra uno con que ¿y qué pasó? No, pues que me dijeron hasta rabuemico. Me ofendieron hasta el alma. ¿Y tú qué hiciste? Pues no, nada, porque si yo digo algo me van y me patean o me golpean. Bueno, es que no necesitas tú cogerte de puños y vamos a ver y agarrarnos a darme puño con el que sea. No, eso no es la idea. La idea es de que hables poco, pero que eso que hables sea dinamita. ¿Ya? Y que sobre todo ellos vean en ti el ejemplo de lo que estás viviendo, de lo que estás manifestando que estás viviendo. ¿Ve? Porque eso es lo que hicieron los profetas, muchas veces callaron. Y si se dice los profetas de Baal, vuelvo y repito, pues tocaban era al son de la música del que le gustaba, no a la música que ellos debían sonar. ¿Me comprenden? Entonces Israel es entregado por no seguir el camino de la Torah, no por otra cosa. Fue entregado allá, fue entregado en el año 70, fue entregado en el año 350, fue entregado en el año 1000, fue entregado en el año 1490, fue entregado en 1934 hasta el año 1945. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque no seguimos el camino de la Torah. Por eso, sencillamente. Porque así lo dijo Hashem, y es por causa de Hashem. Fue el Eterno contra quien hemos pecado, quien nos entregó y permitió que nos saquearan, y permitió que hicieran despojos de nosotros. ¿Ya? Fue Él. Por tanto, derramó sobre Él el ardor de su ira y la violencia de la guerra, y le ha prendido fuego alrededor. Con todo, Él no percibió, lo quemó y con todo, Él no hizo caso. Si hubo tantas señales de Hashem para con Israel, para que reconviniera de su camino, Israel no hacía caso. Se metía ahí en su hueco como el avestruz y no quería ver lo que Hashem le estaba hablando y quería seguir viviendo su vida loca, quería seguir viviendo su vida fuera de la Torah.
A pesar de todas las señales, Israel se enceguece y no reacciona. Y por eso entonces sufre las consecuencias de su desobediencia. Los desastres de Israel son una disciplina. Recordémoslo, son una disciplina para llevarlo a un estado de pureza, de purificación, de santidad, de kedushá y de libertad de los pueblos que lo subyugan. ¿Ya? Cuando Israel busca la Torá, entonces esa disciplina para y comienza ese estado de pureza. Entra en ese mar rojo, sale al otro lado del agua, purificado como de un mikvé. ¿Ya? Y los que lo subyugan quedan muertos en ese mikvé. ¿Ven? Más ahora, sigue adelante, dice el Eterno que te creó, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel. No temas porque yo te redimiré. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Miren qué palabras tan lindas estas, me hacen fascinantes. Porque estas son de esas promesas que, a pesar de ser una profecía para el momento que estaban viviendo allí, que les estaban anunciando que iban a ser cautivos, Dios les estaba anunciando también que iba a haber redención. Pero al mismo tiempo también nos estaba entregando a nosotros, los del siglo XXI, la esperanza de que también tenemos redención. Y aún así, a título personal, pues de que por mucho que a veces la embarremos, Dios va a estar allí para sacarnos. Porque Él me está recordando, mira, yo soy Hashem, Ani Adonai, el que te creó, oh Jacob, el que te formó. Recordemos cuando le dice a Isaías, ¿no? Yo te puse nombre desde antes de que nacieras. Lo mismo que Jeremías. Oh Israel, no temas, si no te asustes, porque yo te redimiré. Yo voy a pagar el precio por ti, yo te voy a sacar de esa esclavitud. Y dice, te he llamado por tu nombre. Te he llamado por tu nombre. Débora, yo te he llamado por tu nombre. Jaya, yo te he llamado por tu nombre. Yehudí, yo te he llamado por tu nombre. Miguel, Carlos, Jacob, cualquiera de nosotros. Yo te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Esto es para cada uno de nosotros. En medio de la tribulación en que estemos pasando. ¿Sí? En medio de los caminos oscuros que estemos viviendo. Eso es también para nosotros, para el momento actual. Es una profecía llena de vida actual, del momento actual que vive el creyente en el Eterno. Y es algo muy curioso porque aquí dicen nuestros comentaristas que aquí el tiempo perfecto de los verbos, recuerden que las escrituras, nuestros jajamín, pues se basan en los verbos, en los pronombres, en los artículos, en los tiempos, en absolutamente todo lo tienen en cuenta, y la gematria obviamente, para analizar las palabras que Hashem está hablando. Dice que aquí el tiempo perfecto de los verbos es aquí usado para expresar la certeza de los eventos futuros. Aquí es llamada, esto se le llama la profecía perfecta. El profeta aquí, pues lo que está haciendo es que está confiando que la divina promesa será cumplida. Y entonces describe los futuros eventos como si él los estuviera viendo y los estuviera oyendo. ¿Sí? O ya los vio y, oh, miren lo que pasó. Porque fíjense, aquí el profeta no dice, Babilonia caerá, hablando en tiempo futuro, sino que dice, Babilonia ha caído. Es decir, la está viendo en ruinas. ¿Ya? Entonces, esa es la manera en que nosotros también tenemos que mirar el problema en el cual podamos estar nosotros atravesando como seres humanos independientes, individuales. ¿Sí? Aquí Dios no nos está hablando de Babilonia caerá. No. Mira a Babilonia que ha caído. Mira esos problemas que han caído. Se pueden demorar, pero han caído. Míralos como que ya cayeron. Es decir, mira que la respuesta está allí. Depende de ti.
que vayas y la tomes. Depende del tiempo que te gastes para irla a tomar. ¿Ya? Por eso es que tan linda esta expresión. Siempre me ha llamado a mí la atención. El que te formó. Yo te redimiré. Yo te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. ¿Ya? Aquí no está hablando de Egipto, tú eres mío. No, tú fuiste mi creación también. Pero esta exclusividad, esta paternidad se la está dando Dios es a Israel y a ti como miembro del pueblo de Israel. Y eso se me hace a mí fascinante, ¿no? Sigamos. Dice, cuando pasares por las aguas, estaré yo contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando anduvieres por en medio del fuego, tú no serás quemado, ni la llama arderá en ti. Esto es otro también de los eventos que a mí en mi vida personal y profesional me han ayudado terrible. Porque he visto los momentos difíciles. Dios no está diciendo aquí que Israel no pasará por pruebas, como las otras doctrinas paganas enseñan. Si tú recibes a este Señor como tu Salvador y Redentor, entonces tus problemas se van a acabar. Tu vida va a ser color de rosa. No. Aquí lo que está diciendo es cuando pasares por las aguas, yo estaré contigo. Es decir, pasar por las aguas, pues hombre, es que voy a tener el agua hasta el cuello. Me están ahogando mis deudas, ¿more qué hago? Me están ahogando los problemas porque metí las patas, fui bruto, le creía al amigo o a la amiga, o fulanita me hizo caer en este problema, ahora yo qué hago, tengo el agua hasta el cuello. Cuando pasares por las aguas, yo estaré contigo. Es decir, Dios no nos va a dejar ahogar. Y si por los ríos, porque los ríos pues lo van a tumbar a uno, y vienen con fuerza, no te anegarán, es decir, no te vas a ahogar tampoco dentro de los ríos. Cuando anduvieres por en medio del fuego, tú no serás quemado. Pero no quiere decir que es que Dios nos evita que la persona que está cometiendo averot, pecados, transgresiones, no vaya a pasar por estos momentos de purificación. Recordemos, estamos hablando de purificación, ¿sí? Para que no vuelva a cometer esos errores. Entonces, puede pasar por el fuego, pero no se va a quemar, porque Él va a estar allí. No dice que Israel no pasará por pruebas, vuelvo y repito, sino que cuando estuviere en medio de las pruebas, Él estará con Israel. ¿Recuerdan ustedes como dice el Salmo de David? El Salmo, no me acuerdo en este momento cuál Salmo es, a ver si lo tengo yo por aquí lo tenía, a ver si lo veo yo. Creo que es el Salmo 23, correcto, el Salmo 23 que dice, Mismorle David Adonai Roy Lechar, el Salmo de David el Eterno es mi pastor, nada me faltará, que es muy famoso. Que dice que aun cuando, es decir, así yo esté por valles de tinieblas, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu bastón, ellos me reconfortarán. Entonces, cuando la cosa se me pone difícil a mí, estoy en tinieblas, no sé para dónde coger. Cuando yo estoy en tinieblas, yo no sé por dónde voy a echar. Yo tengo que tener cuidado. Si voy conduciendo el carro y llegan unas tinieblas, yo tengo que andar despacio, tengo que aminorar la marcha. Yo no puedo salir despitado en mi carro por la autopista viendo que hay nubes, que hay tinieblas, hay nieblina adelante. Yo tengo que bajar la marcha para, con la poca visibilidad que tengo, saber a dónde es que me voy dirigiendo. Entonces, así yo esté en ese valle de tinieblas, yo no voy a temer porque Él va a estar conmigo. Él me va a ir indicando. Me dice, ¿cómo? Con tu varita. ¿Qué quiere decir eso? Pues voy a sentir los golpecitos, vas a sentir los golpecitos de Hashem, te va a doler, ¿sí? Y tu bastón, ¿qué quiere decir tu bastón? Pues tu bastón es entendido como ¿cómo se dice? La staff esa de Moisés y de Aarón, que ellos tenía la forma, a la cabeza tenía una forma torcida. Pues es que con esa forma torcida es donde si una ovejita se caía a un riachuelo y no podía salir de ahí, entonces ellos la agarraban por ahí con el gancho del bastón y la sacaban. Para eso servía ese bastón.
para salvar a la ovejita cuando caía allá en el foso, o en cualquier parte que le era imposible a ella saltar de allí y salvarse. Entonces, tu vara, está diciendo, es tu corrección. Voy a entender que, ok, me está doliendo, pero tu corrección es la que me va a mí a hacer entender que he cometido fallas. Y tu bastón, ellos me reconfortarán. Entonces yo no voy a entender como que la corrección de Hashem es, ¿por qué te deshaces de mí si yo no le he hecho mal a nadie y yo siempre le hago bien a toda la humanidad? No, dejemos ese cuentico atrás. Siempre estamos haciendo maldades. Y esa corrección, esa disciplina es precisamente para eso, para nosotros poder entender que es por nuestro bien, que es que nos va a servir, que eso nos va a reconfortar. ¿Eh? Porque yo soy el eterno tu Dios, dice Hashem, el Santo de Israel, Salvador tuyo. Yo di a Egipto por tu rescate y a Etiopía y a Sabá en lugar de ti. Porque yo soy el eterno, Ani Adonai, Eloheja, tu Dios, Kadosh le Israel, el Santo de Israel, Salvador tuyo. No, pero me dijeron que era otro el Salvador. Aquí está hablando de Ani Adonai, Ani Yod Het Bad Het, el Eterno, no tiene otro nombre. Él ha dicho, yo no compartiré mi gloria con nadie, con ninguno otro. Llámese como se llame, sea virgen, sea no virgen, sea un virgen o una virgen cualquiera. Él no va a compartir su gloria ni su honor con nadie. Y Él está hablando que Él es el Salvador mío. Él es el único que me salva. No hay otro sobre la faz de la tierra o de los cielos que me pueda salvar a mí. Él es Hashem, el Eterno, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice, yo di a Egipto por tu rescate y a Etiopía y a Sabá en lugar de ti. Aquí el profeta entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Que el profeta alcanza a vislumbrar la inminente caída de Egipto en manos de los persas. Y lo mismo que Sheba y Etiopía, que es más o menos la misma región. Porque, ¿qué pasó? Que ahí, como les dije antes, Cambises, el hijo de Ciro, fue el que siguió el trabajo de Ciro. Recuerden que Ciro fue el que devolvió a los judíos a Israel a que reconstruyeran su templo. Ciro fue ese Mesías en ese momento, ¿no? Para bronca de los idólatras, pues aquí tenemos un Mesías reconocido por Dios, que fue Ciro. Él lo ungió, Dios lo ungió a Ciro como Mesías. Y el hijo de él siguió la tradición de su padre. Y entonces, él como Cambises, como conquistador, pues pudo terminar de darle la libertad a los judíos. Entonces, de acuerdo a la adquisición de los nuevos territorios, todos esos territorios que conquistaban, estos entonces son descritos como un rescate, ¿sí? Como una redención a Persia. ¿Sí? Te voy a permitir, Ciro y Cambises, que ganes las batallas contra Egipto, que era otro imperio, o contra Sheba, Etiopía, que también era otro imperio, recuerden. Pero entonces, a cambio de eso, el rescate va a ser que tú vas a emancipar a mi pueblo, al pueblo de Israel. Eso es lo que nos dice Ibn Ezra, que me parece también muy lindo. En vista de que fuiste precioso a mis ojos y digno de honra, yo te amé. Por tanto, daré hombres en lugar de ti y pueblos por tu vida. Aquí Hashem no se está olvidando de que nosotros hemos sido la pupila de los ojos, ¿no? Entendido pues, humanísticamente, como si Él tuviera ojos. Pero somos la pupila de sus ojos. Y somos dignos de la honra de Hashem. Y Él nos ha amado y nos sigue amando. Dice, no temas porque contigo estoy. Yo traeré tu descendencia desde el oriente y desde el occidente te recogeré. Diré al norte, entrega a los cautivos y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos de lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Entonces aquí pues ya la profecía está hablando de los tiempos que acontecieron en esos momentos que los judíos que habían sido dispersados, algunos volvieron a Israel, otros prefirieron quedarse donde estaban.
Y esto también está hablando de los tiempos estos nuevos por venir. Y que también de los 4 polos de la tierra, de los 4 lugares de la tierra, Hashem va a recoger a todo su pueblo y lo va a congregar en Israel. Dice, todo aquel que es llamado por mi nombre, al que fue hecho para mi gloria, yo lo formé y lo hice, para hacer salir al pueblo que aún teniendo ojos es ciego y sordo, aunque tenga oídos. Si todas las naciones se congregasen y los pueblos se reuniesen, ¿quién de entre ellos podría anunciar esto y hacernos oír las predicciones antiguas, diciendo que ya se habían predicho? Presenten sus testimonios para que se justifiquen y para que escuchen todos y digan, es verdad. Y aquí algo muy interesante, porque las religiones más importantes, que ya ustedes las conocen, pues son los que se toman, ¿no? Repetir el hecho, se toman la vocería de que ellos ahora son el Israel espiritual por un lado, o que son el pueblo elegido de Dios también. Y lo que Hashem está diciendo aquí es que sencillamente, pues, que lo demuestren. Salgan aquí y me lo demuestran, que así es como ustedes dicen. Y pues la verdad no podrán sustentarlo, porque vuelvo y repito, pues, ¿cuántos profetas ha tenido el cristianismo, el catolicismo, el mesianismo cristiano? ¿Cuántos profetas, verdaderos profetas, ha tenido el Islam? Pues se conoce que tan solo tuvo un profeta, que ellos le llaman profeta, con todo el respeto que ellos le merecen y nosotros nos merece también. Pero, ¿profeta en la calidad de nuestros profetas? Israel es el único pueblo que puede decir, nosotros tenemos profetas. No adivinos, ni agoreros, ni brujos, que es lo que las demás naciones han tenido. Israel es el único nación que ha tenido profetas, que le han anunciado las cosas por venir. ¿Quién de entre las naciones podrá decir lo mismo? ¿Quién de ellos? Ninguno puede salir. Recuerden ustedes el caso de Moab, que tenía su profeta Bilam. ¿Y qué pasó con Bilam? Pues creo que fue Caleb el que lo pasó por la espada después de la maldad que él pretendía hacer sobre el pueblo de Israel. Le había dado Dios el privilegio de ser profeta entre las naciones y le embarró. ¿Ya? Los demás pueblos han tenido adivinos, brujos, agoreros, como les dije. Israel solamente ha tenido profetas. Aunque no ha dejado de tener también brujos, ¿no? Acuérdese usted de la bruja de Endor, ¿no? Si alguna nación puede justificarse, entonces que venga y lo anuncie. Pero no es así. Israel es el único que puede venir y anunciar ¿qué? Que Dios es el creador del universo. Que Dios es Él. Es uno, no hay más Dios sino Él. Dice algo que también es muy lindo, cerrando esa porción de la Haftará de Bereshit, que es la que realmente estamos estudiando, que es la que compete al capítulo 43 de Isaías. Dice, vosotros sois mis testigos, dice el Eterno, y mi siervo a quien he escogido, para que sepáis y me creáis y entendáis que yo soy Ani Adonai. Antes de mí no fue formado Dios alguno, ni después de mí habrá otro. Vosotros sois mis testigos. ¿Quiénes son los testigos de Jehová? Como dicen por ahí la secta esa cristiana. Ellos dicen que son los testigos, pero realmente los testigos somos nosotros, el pueblo de Israel. Porque así lo dijo el Eterno. Dice el Eterno, ustedes Israel son mis testigos. Son los que damos testimonio de las cosas de Hashem. ¿Cómo los testigos de Jota van a dar testimonio de Dios si realmente niegan la Torá? Y mi siervo a quien he escogido. Entonces estamos cerrando este capítulo con el siervo de Hashem. ¿Quién es? Dice, vosotros sois mis testigos. Vosotros está hablando en plural, como un todo, como una nación. Y mi siervo a quien he escogido. Ustedes son mis testigos y mi siervo. Es decir, Israel es el siervo de Hashem. ¿Para qué? Para que sepan y crean y entiendan que yo soy, que Él es Hashem. Y que antes de Él no fue formado ningún otro Dios. ¿No? Es decir, no hubo Zeus, no hubo Plutón, no hubo Sargón, no hubo
neón, no hubo todos los ones que ustedes quieran, ¿no? Ni Mitras, ni las diosas, ni ninguno de los dioses que se pueda crear la mente humana. Todos esos dioses son creados por la mente humana. Antes de mí no fue formado Dios alguno, ni después de mí habrá otro. Es decir, Ani Adonai. Yo soy Adonai, dice el Eterno. Yo soy el único Dios que ha existido y existirá. Por eso Él se llama el tetragramatón, que es Yod Het Vav Het. O como se lo dijo a Moisés, Ehyeh Asher Ehyeh. Yo soy el que es decir, el que ha sido, el que es y el que será, entendido como un Dios de los tiempos. Amén. Entonces Israel ha tenido la vocación de ser el testigo de Hashem. Israel, la única nación que ha sido llamada a ser eso, el testigo de Hashem. Y cada generación conoce, entiende y cree. Es decir, nosotros sabemos, nosotros entendemos y nosotros creemos que Él es el único Dios. Él es el Dios creador del universo y el único salvador, tanto de los hombres como de las naciones. Por eso cada judío y cada judía, como cualquiera uno de nosotros, ha dejado su marca y la va a dejar y la dejaremos sobre la historia de los judíos y sobre la historia de la humanidad. Eso es lo que Hashem ha querido con su pueblo, con su testigo, con su siervo, ¿sí? Para que lo podamos nosotros entender, siempre y cuando también nosotros nos apeguemos a la Torá y no nos apartemos de ella. Bien, Baruch Hashem, bendito sea el Eterno que nos ha permitido a nosotros conocer un poquitico más sobre estas palabras de los profetas que bien en estos momentos nos llegan para poder comprender la esencia de Hashem y la esencia del pueblo judío, que el pueblo judío no ha sido suplantado. Han querido suplantarlo, pero por más de que nos suplanten, Hashem no los va a reconocer, porque los va a llamar. Bueno, muéstrenme a ver, si ustedes son verdaderamente el pueblo que yo escogí, muéstrenme a ver, ¿cuántos mandamientos están cumpliendo ustedes de lo que yo les mandé? No, pues es que no es que ya vino alguien y entonces nos dijo que no debíamos cumplir mandamientos porque ya en él se estaban cumpliendo todos los mandamientos, entonces para nosotros ya no era necesario cumplir mandamientos. Eso es nada que ver. ¿Ok? Amén y amén.